Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? No puedo estar con vosotros físicamente esta tarde porque hoy es festivo en Sevilla y estamos en la feria y estoy con mi familia y con mis amigos, pero no he querido dejar pasar la oportunidad de estar también con vosotros esta tarde. ¿Por qué? Para debatir sobre la importancia de la secuenciación masiva a la hora de encontrar nuevas dianas terapéuticas. Un tema interesante, aunque con sus complicaciones, como os voy a comentar, y sus retos. Y el primer reto es que el manejo clínico del sarcoma es integrador. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que tiene que integrar a mucha gente diferente y muchas técnicas diferentes. Tenemos que poder integrar dentro del comité de tumores la técnica más importante que sigue siendo para el diagnóstico, que es la morfología. La segunda, la morfología, y la tercera, la morfología. Créanme, como patólogo, sigue siendo lo más importante. Pero luego tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre diversas entidades y situaciones clínicas para las que sí, las técnicas nos resultan útiles. La NGS, que es el nombre que usamos para la secuenciación masiva, es muy importante, pero hay muchas más. Está la inmunohistoquímica y está también la técnica de FISH. Pero es que además el manejo clínico de los pacientes con sarcoma es multidisciplinar, porque debe integrarse toda la información clínica y patológica, y no de manera caprichosa, sino basados en guías de práctica clínica, como por ejemplo la que usamos los patólogos, que es la clasificación de la OMS de los tumores de hueso y de partes blandas. Bien, ¿cómo funciona la mente de un patólogo cuando hace un diagnóstico? Pues intenta integrar información. Por ejemplo, este es el caso concreto de un chaval de 17 años que tenía un tumor en el fémur. Veis que en la zona medial, intermedia de la diáfisis aparece una zona engrosada que en la resonancia ya se ve que claramente cambia la médula del fémur, pero se extiende como una masa a partes blandas, ¿no? Lo veis aquí. Es un tumor formado por células pequeñas y además esas células expresan en su membrana una molécula que se llama CD99. Veis cómo las células están rodeadas por un hilito de color marrón, eso es la membrana, y eso es lo que es positivo para CD99. Con esto, un patólogo en casi cualquier parte del mundo sabe que esto es probablemente un sarcoma de Ewing, ¿no? ¿Cómo es el esquema mental de un patólogo haciendo este tipo de trabajo? Pues lo vemos en esta diapositiva. Tenemos un sarcoma de células redondas, disculpadme que esto está puesto en inglés, y usamos técnicas de inmunohistoquímica o técnicas de FISH para llegar a un diagnóstico. Y así, usando esas técnicas, este árbol de decisión nos va llegando hasta su diagnóstico. Fantástico. Esto es como habitualmente un patólogo funciona cuando diagnostica. Ahora bien, insisto, y creo que es mi lema principal de esta charla, hay que usar las nuevas técnicas, hay que usarlas con sentido común y hay que usarlas de manera integrada con el resto del acto médico. De nuevo, ¿de qué tecnologías estoy hablando? Estoy hablando de la inmunohistoquímica, estoy hablando de la FISH y por supuesto estoy hablando de la secuenciación masiva, la que llamamos NGS. Así que todo tiene que estar en su contexto. Pero es que la razón por la que queremos usar la secuenciación masiva en los sarcomas es porque tenemos un montón de alteraciones moleculares. No voy a entrar en detalles técnicos, pero son de tipos diferentes. Y algunas de ellas, como vamos a ver más tarde, nos ayudan al diagnóstico, mientras que otras nos señalan dianas terapéuticas, es decir, eh, situaciones en las que quizás algún fármaco pudiera ser de utilidad. En esta tabla y en la de la siguiente diapositiva vemos algunas entidades y vemos las alteraciones genéticas o moleculares, ¿no? Y son las que intentamos detectar fundamentalmente con la secuenciación masiva, aunque también con la FISH y quizás de manera más periférica con la inmunohistoquímica, como comentamos antes. Aquí tenemos en esta segunda tabla más entidades y fíjense cada una de ellas habitualmente con un tipo de fusión bastante concreto. ¿De acuerdo? Pero aquí de nuevo hago el comentario, ¿no? Estas alteraciones moleculares que son muy útiles alcanzan su mayor utilidad cuando se usan
para el diagnóstico o para la predicción de terapia en el contexto adecuado. ¿Y a qué me refiero con el contexto adecuado? Todo lo de la imagen que les puse antes, el que sea integrado, el que sea multidisciplinar, el que se haga en comité, el que se integren un montón de informaciones diferentes. ¿Por qué es importante integrar estas alteraciones moleculares en el contexto adecuado? Pues se lo voy a responder en la siguiente diapositiva. Esta integración debe ser en el contexto adecuado por la siguiente razón. Aunque es verdad que muchas alteraciones moleculares son características de cada tipo tumoral, con lo cual alteración molecular concreta, diagnóstico, esto no siempre es así. Y por ejemplo, tenemos algunos genes como el gen EWSR1 o el gen FUS, que son particularmente promiscuos porque se van con muchos otros genes diferentes para hacer fusiones génicas y dependiendo de cuál sea su compañero de viaje, la neoplasia es completamente diferente. Dicho de otra manera, si yo tengo un gen WSR1 reordenado, no quiero decir nada. Puede estar en cualquiera de estas entidades que ven ustedes puestas aquí. Por tanto, necesitamos el contexto para usar las técnicas moleculares y darles el significado clínico que queremos, ya sea para el diagnóstico o ya sea para la terapia. No sé si les ha quedado claro, pero lo he intentado decir de la manera más insistente posible, pero también de la manera más clara posible. Así que, ¿quién creen ustedes que va a ganar en esta guerra? ¿El patólogo o la NGS? Bueno, pues vamos a intentar resolver esa pregunta de la diapositiva anterior. ¿Cuándo recurrimos a la NGS? Esto es un consenso que hemos hecho aquí en España los miembros del equipo del proyecto Imperas, Imperas Expanded, que es la nueva versión de Imperas. Es un programa en el que estamos intentando ver cuál es el papel de la centralización del diagnóstico anatomopatológico y aplicar técnicas de medicina de precisión para los sarcomas. Y aquí hemos hecho un consenso entre nosotros que sabemos que tenemos que usar el NGS para el diagnóstico siempre que tengamos sarcomas de células redondas o bien sarcomas fusocelulares en los que tengamos que usar más de dos técnicas de FISH para el diagnóstico. ¿Y por qué dos? Pues porque ya cuesta más o menos lo mismo usar tres fiches que una NGS y porque si hacemos tres fiches la muestra se nos desgasta. Y luego una situación concreta que es el sarcoma del estroma endometrial. Los sarcomas viscerales generalmente pues el rendimiento de la NGS creemos que es útil. ¿Y cuándo usamos la NGS? Cuando queremos descubrir una diana terapéutica, pues cuando tenemos delante un caso de GIST, sobre todo cuando es negativo para CKIT, pero nosotros realmente en nuestro hospital lo usamos para todos los GIST. También cuando tenemos un sarcoma en el que sospechamos por la morfología y por el contexto clínico que puede que tenga una fusión que sea accionable, es decir, una fusión con NTRK, con ALK o con PTGF-B. Y luego también cuando tenemos un sarcoma metastásico de entrada, creemos que es lo más adecuado. Bien, y cuando hablamos de NGS, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en este momento, hoy día, de paneles de secuenciación. Quizás dentro de unos años hablemos de secuenciación del genoma completo. Eso es más para la investigación. Para el diagnóstico usamos fundamentalmente dos paneles y se los voy a contar en las siguientes diapositivas. El panel con el que empezamos a trabajar en el hospital allá por 2016 y lo seguimos usando aunque lo hemos mejorado es el que denominamos Fusionplex Sarcoma de una compañía que se llama Archer y en el que tenemos algunos genes que están implicados en las fusiones génicas. Hoy día hemos hecho una versión expandida, mejorada de esto, pero todos estos son genes que tienen que ver con fusiones génicas diagnósticas fundamentalmente. Y lo intento representar en este diagrama de la derecha en el que ven ustedes las fusiones, es decir, pues por ejemplo el gen NRQA3 está unido con el EWSR1. Bueno, pues cada uno de estos puentecitos es un tipo de fusión posible que podemos detectar con este panel. ¿Qué ventajas tiene? Pues que podemos secuenciar de manera simultánea, no uno a uno, sino todos a la vez. Al menos las fusiones que estén implicadas, o en las que estén implicadas 26 de estos genes que realmente son más hoy día, pero bueno, de alguna manera es bastante amplio, ¿no? Y además, por la tecnología que tiene, y no voy a entrar en detalles técnicos, nos permite encontrar fusiones nuevas, ¿no? Y eso es muy interesante, porque nos permite hacer también esta cosa que mezcla la investigación y
y la práctica clínica que es tan atractiva, ¿no? Y además también tiene algunos genes que tienen que ver con respuesta a tratamiento, algunos de los que comenté antes, ¿no? NTRK, ALK o PTGFB. Inconveniente, que es un poquito costoso, que tarda un poquito de tiempo porque hay que juntar varios casos para poder hacer el estudio, si no sería demasiado caro. Y porque algunos genes faltan, aunque faltan poquitos, ¿vale? El siguiente panel que estamos empezando a usar, sobre todo en tumores infantiles, es el que llamamos Oncomine Childhood, que lo comercializa una compañía que se llama Thermo. En este caso, no solamente tenemos fusiones génicas, sino que en algunos genes se ha hecho un esfuerzo especial en encontrar mutaciones puntuales que puedan sugerir dietas terapéuticas. Y, por ejemplo, tenemos algunos exones completamente cubiertos, tenemos variaciones estructurales y tenemos algunos genes que pueden mutarse pues, de manera completamente cubierta. Es un panel completamente diferente al anterior y debe verse no como una alternativa, sino como un complemento de nuevo basado en el contexto clínico en el que estemos. Bien, este panel Oncomine Childhood, como ventaja mayor es que fundamentalmente es útil para ver respuesta a tratamiento, no tanto diagnóstico como respuesta a tratamiento. ¿Por qué no tanto para el diagnóstico? Pues porque tiene menos funciones génicas incluido, pero sí que tiene algunos de los genes completamente cubiertos para los estudios mutacionales. Con lo cual, si yo sospecho que necesito buscar una dieta terapéutica, usaré este panel. Si mi problema es un problema más bien diagnóstico, usaré el otro panel, el de Archer, ¿vale? De nuevo, el inconveniente es el coste y también el tiempo. El tiempo, porque como dije antes, necesitamos juntar varias muestras o varios casos para poder hacer un estudio, si no, saldría demasiado caro. Y quiero acabar esta reflexión con dos diapositivas que yo creo que son importantes. Esta es una idea que les quiero transmitir. No puede ser que un paciente de Betanzos tenga menos posibilidades diagnósticas que un paciente de Águilas en Murcia, por poner dos ejemplos, ¿no? O de Madrid. No puede ser. Tenemos que tener una cartera de biomarcadores y de test moleculares similar en toda España. Y esto, y aquí creo que estaremos todos de acuerdo, nos debe llevar incluso hasta la incidencia política, no para hacer nada violento, sino simplemente para manifestarnos en los sitios adecuados de manera ordenada y educada para pedir lo que yo creo que necesitamos todos los profesionales y necesitan todos los pacientes con sarcomas, que se cree una cartera de servicios universal para el Sistema Nacional de Salud español y que tengamos equidad de acceso. Mientras tanto, hay una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer, a la que doy las gracias desde este foro, porque nos ha financiado con 1 millón de euros para los próximos 3 años para poder estudiar cómo podemos centralizar el diagnóstico anatomopatológico y cómo podemos aplicar estrategias de medicina de precisión como los paneles que les acabo de comentar para extenderlos a todo el territorio español. El proyecto Imperas es un proyecto que empezó Creo Romagosa y su equipo, sobre todo en Cataluña, hace ya 4 años y ha tenido un liderazgo fantástico que realmente nos ha implicado a todos, ¿no? Y bueno, pues ella seguramente está en este momento con ustedes y les podrá contar más despacio en qué consiste este proyecto. Este proyecto ha podido extenderse al resto del país y además incluir paneles como los que estamos comentando antes, gracias, como digo, a la Fundación Española de la Asociación Española contra el Cáncer, este estudio grande que estamos justamente comenzando ahora. Así que, bueno, esto de la NGS y los clínicos, pues, o los patólogos también, pues no es una lucha, sino que es algo en lo que todos nos complementamos. Y lo que he intentado en esta charla es explicar, bueno, pues cómo esto de la medicina de precisión y la NGS, que es muy importante, ocupa su lugar concreto, tiene sus indicaciones concretas y tiene unos retos grandes de implementación, de coste y de eficacia que pues tenemos que ir poco a poco demostrando.
Bien, espero que les haya gustado esta charla y bueno, de alguna u otra manera estoy dispuesto a escuchar y por supuesto a dialogar con ustedes con los comentarios que tengan, ¿no? Ya que no pude estar con ustedes, les traigo una foto de la feria. Esta es la portada de la Feria de Sevilla de este año, con el alumbrado recién inaugurado. Y desde Sevilla, pues les deseo una buena tarde y lógicamente quedo a disposición de sus comentarios. Espero que esta charla les haya resultado útil y que el resto de este webinar que está organizando Sarga les haya resultado también igualmente útil. Muchísimas gracias.